entonces platicábamos de John Lennon, este periodista de la BBC que habló del tema y que siempre le preguntan porque él fue el primero en informar de la muerte de Lennon un 8 de diciembre. Para ser objetivo, sé que no todo en relación a Lennon fue maravilloso. El músico podía actuar de forma desagradable, mezquina, y admitió que abusó de mujeres. Nada de eso ha afectado realmente su legado. En todo caso, su estatura como músico ha aumentado desde que murió. Creo que lo que más me gustó de Lennon fue que tenía una voz auténtica, no solo musicalmente. Hizo y dijo algunas cosas controvertidas, pero no era un farsante, siempre fue el mismo. Fue una de las figuras más significativas de la historia de la cultura pop del siglo XX, un verdadero británico original. 4 décadas después de su muerte, sigo todavía fascinado con él. Y mucha gente ubica a Lennon en esa época. Es un personaje que cambió radicalmente a lo largo del tiempo. Sus inicios con Beatles son totalmente alejados a lo que terminamos viendo en la propia figura, pues, en el físico del propio Lennon. Resulta que cuando ellos inician, para empezar, son muy jóvenes y traen una manera de vestir y una forma de actuar y una historia totalmente diferente. Si ustedes ven al Cuarteto de Liverpool los primeros años, pues son chavos que van a divertirse y a pasársela bien. Y todo el tiempo es sorpresa y todo el tiempo es diversión, y las conferencias de prensa en los aeropuertos eran eso. Llegaban, todos los medios los colocaban ahí para las preguntas, y naturalmente pues ellos siempre tenían respuestas jocosas y divertidas. Conforme fueron creciendo y fue pasando esto y la fama ya no era tan divertida y había cosas que ya les iban pesando y se les iban complicando, fue cuando vinieron ciertas respuestas que resultaron muy polémicas, ¿no? Que si consumían, que si fumaban, que si hacían, que si no hacían, todo eso les fue generando una historia totalmente diferente. Y luego Lennon sí se volvió una voz muy clara, pacifista, hizo cosas como pues estar en una habitación totalmente desnudos, una conferencia de prensa con ellos en la cama, con Yoko y con John, hablando de pues que detuvieran las guerras, ¿no? Digamos que parte de las cosas que él peleaba, y que si ustedes se fijan, la primera parte de Lennon tiene pues una cabellera corta, aunque abundante, y luego termina incluso él físicamente cambiando mucho, hasta terminar con esta cabellera larga, los lentes así muy redondos y pequeños, que son parte también de la característica, y bueno, pues la nariz y tal, ¿no? Que incluso se volvió hasta un sello, de alguna forma. Sus temas musicales, la manera en que hoy ponía un tuit McCartney, pues recordando, ¿no?, a su amigo con el que empezó haciendo, luego el tiempo los separó y los dividió por algunas cosas. Le cuentan que ya en la última parte estaban a punto de como que de reunirse otra vez y de tener algún tipo de acercamiento, y bueno, pues esta imagen que vemos ahí con Yoko Ono, aquí donde pedían la paz en la cama, ¿no?, con la guitarra, con las flores, pues con todo lo de la época, y esta cabellera muy larga, la barba, cosas que caracterizaron a John Lennon. Incluso por ahí hay una portada de Rolling Stone que también, hasta donde recuerdo, protagoniza el propio Lennon, que es una de las más comentadas o portadas que más llamaron la atención, ¿no?, en expos y distintas cosas. Uno no deja de preguntarse qué habría sido de tener a John Lennon hoy como tenemos a Paul McCartney hoy, ¿no? Que lo podemos ver en concierto, que podemos recordar la música que hacían, porque al final ellos, tanto John como Paul, pues eran digamos que los que podrían, porque si bien Ringo hace sus presentaciones, pues difícilmente Ringo puede hacer lo que hacían los otros dos, ¿no?, en términos no musicales, porque bueno, pues ahí están, pero la voz y todo lo demás pues era difícil. Pero ¿cómo habría sido un espectáculo de John Lennon a estas alturas, ¿no? Sí, lo que dices, la silueta característica, ¿no? Que incluso hay una portada que es como un dibujo con plumón y que dibuja precisamente esa silueta, ¿no? Sin ser un dibujo como tal o una caricatura, pero dibuja la característica silueta de John Lennon. Claro, todo un personaje, ¿no? John Lennon. No sé qué tipo de música. ¿Qué ibas a decirnos, Isra?
Bueno, hace rato decías de cómo eh, corresponsal de un medio De BBC. extranjero narró, de la BBC, cómo narró ese día, ¿no? Del fallecimiento de John Lennon. Pero, por ejemplo, ¿sabían ustedes que la mayor parte de la comunidad de Estados Unidos se enteró de la muerte de John Lennon en un partido de fútbol americano? Ah, mira, eso no sabía. A ver, cuéntanos. Bueno, resulta que fue un lunes por la noche, el 8 de diciembre de 1980, cuando se estaba celebrando el partido entre Patriotas de Inglaterra y los Delfines de Miami. Ajá. Los narradores del partido, de la ABC, de ABC, les dieron a conocer a la gente de la muerte de John Lennon tras ser baleado por la espalda en las afueras del edificio Dakota, allá en Nueva York, ¿no? Aquel juego de lunes por la noche de la NFL terminaría en tiempo extra, favorable a los Delfines, 16 puntos a 13. Jugaban en el Orange Bowl. En México, la transmisión estaba siendo, la transmisión estaba a cargo de Televisa y fue Jorge Berry, quien ahora está en otros ámbitos, Ujú. quien dio el mensaje de la muerte de John Lennon momentos después de realizado el anuncio por parte de los comentaristas de la ABC, Frank Gifford y Howard Cosell. Lo que dijeron esos comentaristas en ese día o esa noche, ¿no? En el partido de lunes por la noche. Esto es solo un juego, el partido estaba a punto culminante. Sin importar quién pierda o gane, una tragedia indescriptible nos confirma ABC News desde la ciudad de Nueva York. John Lennon, quizá el más famoso de los Beatles, recibió 2 disparos por la espalda afuera de su edificio de apartamentos en el lado oeste de la ciudad de Nueva York. Fue trasladado al hospital Roosevelt, donde murió al llegar, dijo Cosell, poco después de las 11 de la noche, tiempo local, algo así como las 10 de la noche, tiempo de México. Por la prematura e inmediatez, el primer reporte que dieron señalaba que el músico había recibido 2 disparos por la espalda, cuando en realidad su asesino, Mark Chapman, disparó su revólver en 5 ocasiones, impactándolo en 4 ocasiones. Y en ese entonces, para los Patriotas de Inglaterra, pues no era la franquicia ganadora que conocen muchos actualmente, ¿no? Ujú. Era una franquicia perdedora, jugaba con jersey blanco, el escudo era el del Patriota que está en posición de salida, los Delfines tenían su jersey verde, turquesa, y fue así como la mayor parte de la gente se enteró ese lunes por la noche de cómo falleció John Lennon en un partido entre los Delfines y los Patriotas de Inglaterra. Mira, Ujú. pues así la historia que se recuerda y de aquel momento, ¿no? Del fallecimiento de John Lennon. Según recuerdo, quien lo atendió y lo llevaron al hospital, decían que habían hecho todos los esfuerzos y evidentemente pues cuando identifican, apenas escuchaba eso de lo que había pasado con Maradona, ¿no? Que al final cuando ellos piden la ambulancia, bueno, ahí hacían sus conjeturas que había pasado mucho tiempo y que lo debieron hacer antes y tal. Pero en ningún momento dicen que se trata de Maradona. Y entonces decían, de haber dicho que se trataba de Diego, seguramente las ambulancias se hubieran movilizado de otra manera o hubieran entendido el tamaño de la emergencia. Bueno, recordemos lo que significa Maradona para los argentinos. El, y bueno, lo que retoman de las llamadas era que solo hablaban de un hombre de 60 años, pero no dicen más. Entonces tú imagina cuando llega al hospital John Lennon, ¿no? Sí. Y Sí. todos lo que se mueven en términos pues de tratar de salvarle la vida y bueno, pues al final fallece ahí en Nueva York.